Vamos a hablar sobre la fertilización eficiente y manejo en cultivos de aguacate. El ingeniero agrónomo Octavio González nos va a hablar sobre este tema. Él es el director de Innovación, Desarrollo e Investigación de la empresa Abonamos Sobiotech. Octavio, bienvenido. Cordial saludo. Vamos a hablar alrededor de la fertilización eficiente y manejo del suelo en el cultivo de aguacate. Este es un tema de bastante vigencia y actualidad por la actual coyuntura que atraviesa el sector agropecuario del país por el alto costo de los fertilizantes, lo cual ha llevado a generar o a pensar alternativas de cómo hacer eficiente la fertilización. Esta coyuntura del alto costo de los fertilizantes también se cruza de alguna forma con el agotamiento de los suelos. Los suelos paulatinamente vienen perdiendo su oferta productiva, vienen perdiendo su capacidad productiva, y esto de alguna forma también está muy asociado a la aplicación excesiva de agroquímicos dentro de los que podemos considerar los fertilizantes químicos. Dentro de las consideraciones o los factores a tener en cuenta cuando hablamos del cultivo de aguacate o de cualquier cultivo en general, habremos de tener unas apreciaciones desde el clima y desde el suelo. Entonces, estos dos aspectos, clima y suelo, están completamente relacionados y se relacionan con el factor de eficiencia. Las condiciones de suelo van a permitir la movilidad de los elementos químicos cuando se aplican al suelo, y las condiciones climáticas relacionadas con los niveles de precipitación igualmente van a afectar esa movilidad de los elementos químicos. Entonces, si conjugamos factores como suelos de textura arenosa, bajos en materia orgánica y altas tasas de precipitación, entonces vamos a tener altas pérdidas de los fertilizantes que apliquemos, de los elementos químicos que conforman esos fertilizantes vía lixiviación o vía lavado. Entonces, de alguna forma, para pensar en eficiencia, deberíamos considerar cómo se absorben los elementos nutrientes del suelo para poder producir frutos de aguacate. Y esa absorción se hace a través de la raíz. Como toda la absorción se da a través de la raíz y la raíz está en el suelo, es en el suelo donde debo colocar todos los elementos nutrientes para poder producir frutos de aguacate. Entonces, aquí es necesario también considerar que la raíz del aguacate genera un gran problema, dado que contiene pocos pelos absorbentes, es decir, que tiene limitadas posibilidades de absorber los elementos nutrientes del suelo. Es un sistema radical marcadamente superficial, con raíces ramificadas y con pocos pelos absorbentes. Entonces, estos pocos pelos absorbentes van a determinar que la planta del aguacate, que el cultivo del aguacate sea poco eficiente en la absorción de elementos nutrientes desde el suelo. Entonces, si hay ausencia de pelos absorbentes, la responsabilidad en la absorción de esos elementos químicos, muchas veces se le entrega a los microorganismos. Y dentro de estos microorganismos, se destacan los hongos formadores de micorriza, que establecen asociación con este tipo de plantas, con este tipo de cultivos, mejorando la asimilación y absorción de nutrientes. Entonces, bajo la consideración del factor de producción suelo, bajo la consideración de una precariedad en el desarrollo de raíces, bajo la consideración de pocos pelos absorbentes, la opción de la utilización de hongos formadores de micorriza iría contribuyendo a la absorción y a la eficiencia de los elementos nutrientes desde el suelo. Igualmente, vamos a partir de la premisa que el cultivo del aguacate es un sistema extractivo.
es un agroecosistema que extrae elementos químicos, que extrae elementos nutrientes desde el suelo. Para poder tener frutos de aguacate, para poder hablar de kilogramos de fruta, debemos hablar de que primero se deben haber absorbido esos elementos químicos desde el suelo. Entonces, paulatinamente, en la medida que aumenta la cosecha, en la medida que tenemos mayor rendimiento, vamos a ir agotando paulatinamente la despensa que es el suelo. Entonces, es así que la consideración es o debe dirigirse en términos de eficiencia a cómo mantenemos la mayor cantidad de elementos nutrientes dentro del sistema suelo. Y esa consideración pues está relacionada con la materia orgánica. La materia orgánica va a sufrir procesos de transformación y estabilización hasta que quede completamente integrada a la matriz del suelo. Cuando queda completamente integrada a la matriz del suelo, empezamos a hablar de la fracción húmica del suelo. Y esa fracción húmica del suelo va a representar grandes interacciones con los elementos químicos, porque esa fracción húmica del suelo va a exhibir y va a manifestar cargas electroquímicas. Y esas cargas electroquímicas van a interactuar con los iones, que son los elementos químicos que finalmente son los que están en la solución del suelo y se absorberán a través de la raíz. Entonces, en la medida en que favorezcamos, en que tengamos mayor cantidad de cargas químicas en el suelo, entonces iríamos a tener mayor permanencia de los elementos nutrientes en este. Otro factor de eficiencia a considerar relacionado con la materia orgánica es el contenido de carbono orgánico. Todas las cargas electroquímicas que finalmente puede exhibir la materia orgánica están relacionadas con el carbono orgánico. Este carbono orgánico, a la luz de esas cargas electroquímicas que exhibe, mejora la agregación del suelo, lo que se conoce como la estructura del suelo. Suelos mejor agregados, mejor estructurados, van a tener una mejor actividad biológica por la mayor capacidad de retención de humedad. Y esto finalmente favorece el desarrollo de raíces y la absorción. Eficiencia definitivamente está asociada a raíces. Es decir, que todo lo que hagamos para mejorar el sistema radical en el cultivo de aguacate será bienvenido. Dentro de esto también hay que considerar los aspectos de acidez del suelo. Y aquí es importante subrayar que entre el 80 al 85% de los suelos del país son ácidos. Y la agricultura intensiva, la agricultura que le apuesta a grandes rendimientos, a alta productividad, definitivamente debe ubicarse en suelos ligeramente ácidos o neutros. Es decir, que esos factores que generan la acidez deben neutralizarse. Y entre esos factores que generan la acidez debe destacarse el aluminio. Entonces, el aluminio es un elemento que en altas concentraciones se considera fitotóxico. Fitotóxico porque inhibe el desarrollo de la raíz. Donde hay altas concentraciones de aluminio, vamos a tener bajo sistema de raíces. Y al tener bajos sistemas de raíces, vamos a tener baja eficiencia en la absorción de nutrientes. Baja eficiencia en la absorción de nutrientes se traduce en bajos rendimientos, en baja producción. La acidez incide directamente en la fertilidad de los suelos. Es decir, la acidez incide directamente en la oferta productiva de los suelos. Y esto va a generar alteraciones en el grado de solubilidad de los elementos nutrientes. Podemos tener elementos nutrientes en el suelo, pero dependiendo de la condición de pH, dependiendo de la condición de acidez, estos serán no disponibles. Entonces, el factor de eficiencia está relacionado con la biodisponibilidad, no con la cantidad total de los elementos que hay en el suelo. Si la concentración y la actividad del nutriente
es suficiente y el pH está dentro del límite fisiológico, será difícil que se presente deficiencia. Si no se presenta deficiencia, vamos a tener eficiencia en las tasas de absorción y en la translocación de los elementos nutrientes desde la raíz hacia la producción de kilogramos de fruta, de kilogramos de aguacate. Cuando hablamos de actividad, nos referimos a la concentración que debe tener los elementos nutrientes en la solución del suelo. Esa concentración va a estar ligada con la actividad. En términos generales, hablamos de actividad y no de concentración. En la medida que aumenta la concentración de la solución del suelo, de esos elementos químicos, de esos elementos nutrientes, la actividad va a disminuir y por consiguiente las tasas de absorción y la eficiencia serán menores. Si no se cumple este principio de la actividad y la concentración y el pH dentro de los rangos requeridos, se van a producir daños en tejidos y enzimas, en transportadores y se reduce la solubilidad de los elementos nutrientes. Siempre debemos tener la consideración de solubilidad, de biodisponibilidad. No se trata de la cantidad total, sino la cantidad que está en forma biodisponible. Por eso los análisis de suelo deben leerse con sumo cuidado para poder identificar cómo se está determinando el elemento y poder extrapolar las cantidades en forma biodisponible. En este esquema les planteo concentración en la solución del suelo. Este que estamos viendo acá, que estoy resaltando con el mouse, es la solución del suelo altamente concentrada, es decir, alta aplicación de fertilizantes. El esquema de la izquierda es la solución del suelo, pero más diluida. Y paradójicamente, la mayor absorción se da cuando tenemos la solución del suelo en menor concentración, es decir, cuando está más diluida. Nosotros, dentro de la nutrición vegetal, pensamos en actividad, no en concentración. Aquí el axioma de menos es más sí se aplica, porque en la medida en que tenga altas concentraciones, voy a tener menor absorción y voy a tener altas pérdidas. Dentro de los principales nutrientes que tenemos para el cultivo del aguacate y en general para los cultivos, podemos considerar el nitrógeno, el fósforo, el azufre, el potasio, el calcio, el magnesio, el boro, el zinc, el cobre. Dentro de estos elementos no podemos olvidar el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Estos 6 elementos, hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, fósforo y azufre, son los elementos biogénicos que conforman compuestos y estructuras orgánicas dentro de la planta, dentro del cultivo de aguacate. Estos elementos son fundamentales y poco pensamos en un elemento estructural para los cultivos en general como el carbono orgánico. Los otros elementos son importantes, son determinantes porque cumplen una función fisiológica determinante. Acá el llamado es que si estamos hablando de eficiencia en el manejo de la fertilización, no es la consideración de fertilización exclusivamente NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. La fertilización eficiente es una fertilización balanceada que considera fuera del NPK elementos secundarios como el azufre, el calcio, el magnesio y elementos menores como el boro, el zinc y el cobre, pero elementos tan determinantes desde el punto de vista biogénico como el carbono. Este elemento no podría ser olvidado dentro de los esquemas y manejos de la fertilización del cultivo de aguacate. Dentro de estos elementos biogénicos, pues definitivamente debemos destacar 2 elementos como determinantes, el nitrógeno y el fósforo. Y sorpresivamente estos 2 elementos están ligados con una actividad biológica perfeccionada por muchos años de coevolución entre microorganismos y las especies vegetales.
el elemento más limitante para la vida después del agua es el nitrógeno. Seguido al nitrógeno tenemos el fósforo. Y el fósforo muy limitante en esta condición tropical. Y estos dos elementos están mediados en sus procesos de absorción y asimilación por actividad biológica. Entonces, en la medida en que privilegiemos y en que tengamos actividad biológica en estos suelos agrícolas, en estos suelos dedicados al cultivo de aguacate, en que tengamos microorganismos relacionados con el nitrógeno, vamos a desarrollar un proceso de fijación y un proceso de incorporación de esos microorganismos al cultivo. Y eso mejorará ostensiblemente las tasas de rendimiento y producción. Igualmente, el elemento fósforo. El elemento fósforo es prácticamente inmóvil en el suelo, se mueve muy poco. Podríamos decir que es prácticamente inmóvil en estos suelos ácidos con altos contenidos de aluminio y de hierro. Dentro de estas alternativas que ha generado los organismos como las especies vegetales, como las plantas, como el cultivo de aguacates, a nivel de la rizósfera, poder privilegiar el establecimiento de microorganismos que les ayuden al mejor ciclaje de nitrógeno y de fósforo. Si el nitrógeno lo relacionamos con fijadores biológicos de nitrógeno, en fósforo lo debemos relacionar con microorganismos solubilizadores de fósforo y con hongos formadores de micorriza. El hongo formador de micorriza tiene una especial tasa de absorción y una especial tasa de asimilación del fósforo por ser un elemento pues prácticamente inmóvil. Y dado que, como resaltábamos al inicio, el cultivo de aguacate tiene unos pelos absorbentes tan precarios, tan limitados, toda la responsabilidad quizás en el proceso de absorción estará relacionado con los microorganismos, con los hongos formadores de micorriza. Es así que si hablamos de eficiencia en la absorción de nutrientes desde el suelo, deberíamos salirnos del contexto eminentemente químico. Aquí la consideración es que si no hay absorción de elementos nutrientes desde el suelo, no hay producción de biomasa, no hay kilogramos de aguacate, no hay kilogramos de fruta, si no se absorben. Pero si aplico exclusivamente fertilizantes químicos, cada vez el deterioro y afectación del suelo es mayor. Entonces aquí la consideración en términos de eficiencia es una mirada hacia lo orgánico y hacia lo biológico y poder combinar componentes orgánicos, minerales y biológicos. Y esto nos permitirá mejorar la permanencia de esos elementos nutrientes en el suelo y maximizar la acción. Maximizar la acción quiere decir garantizar mayor permanencia en el tiempo de esos elementos nutrientes, de esos elementos químicos. Esa permanencia, esa maximización de la acción se consigue a la luz de mejorar los niveles de materia orgánica en el suelo, como lo decíamos al inicio, porque aportan cargas electroquímicas y estas cargas electroquímicas van a interactuar con los elementos nutrientes, y al interactuar con los elementos nutrientes pues van a permanecer por más tiempo en el suelo, y si permanecen más tiempo la tasa de absorción a través de la raíz va a ser mayor. Igualmente, el acompañar estos materiales orgánicos con microorganismos relacionados con la funcionalidad del fósforo y la funcionalidad del nitrógeno permitirá cada vez ir enriqueciendo y teniendo mayor actividad biológica. Y si hay mayor actividad biológica de microorganismos benéficos, potencialmente se iría reduciendo la población de microorganismos patógenos. Esa permanencia es fundamental. Esa permanencia garantiza una mayor tasa de absorción y asimilación. Y en esta gráfica lo que les muestro es estas primeras barras
son unos fertilizantes químicos y estas barras, estas gráficas de arriba, estas líneas de tendencia son mezclas mineral-orgánicas. Entonces, en la medida en que tengo mezclas mineral-orgánicas, vamos a tener más tiempo de permanencia, días de permanencia de esos elementos químicos en el suelo. Y días de permanencia, pues definitivamente es mayor eficiencia en la absorción de elementos nutrientes a través del suelo. Mayor eficiencia definitivamente es mayor rendimiento y mayor producción. Entonces, es así como si la fertilización que potencializa el uso de fuentes balanceadas, materia orgánica y microorganismos benéficos, especialmente en los ciclos de nitrógeno y fósforo, permitirá la estabilidad de la fertilidad del suelo y su sostenibilidad. La sostenibilidad referida a mantener en el tiempo la oferta productiva del suelo. Los niveles de producción deberían estar ligados con este concepto de sostenibilidad. En la medida en que nosotros generemos afectaciones a esta sostenibilidad, aplicando grandes cantidades de agroquímicos, pues la oferta productiva del suelo cada vez será menor. Y si la oferta productiva es menor, la eficiencia es menor y la dependencia a esos agroquímicos será mayor. De alguna forma debemos salirnos de esos esquemas de producción. Dentro de este plan general de fertilización relacionado con el cultivo de aguacate es muy importante los análisis de suelo. Es importante identificar cuáles son las condiciones de partida que tenemos en el suelo y esas condiciones de partida son identificadas mediante un correcto análisis de suelo. Y ese correcto análisis de suelo nos debe llevar a generar una recomendación en términos de balance, en términos de gradualidad. No queremos hoy por hoy fertilizantes de alta solubilidad porque la alta solubilidad implica altas pérdidas y esa alta solubilidad está relacionada con fertilizantes pues de naturaleza química. Hoy por hoy queremos fertilizantes de naturaleza biomineral orgánica que garantice mayor permanencia, mayor presencia en el tiempo de esos elementos químicos bajo el criterio de balance, no cantidad total de los elementos, sino referida a la forma balanceada que requieren los cultivos. Los cultivos como el aguacate no solamente requieren NPK, los cultivos en general requieren 17 elementos que se han identificado como esenciales y dentro del concepto de la ley del mínimo hay que manejar el suministro de estos. Entonces es así que es muy pertinente relacionar el elemento químico requerido para producir tantas toneladas a la cosecha y esos requerimientos para producir X toneladas a la cosecha, 20 toneladas por decir algo, es lo que se requiere aplicar. Y esta forma balanceada es la que debemos suministrar al cultivo para manejar una adecuada oferta productiva del suelo dentro de esquemas de sostenibilidad relacionados con el rendimiento y la productividad a nivel del cultivo. Entonces, es así que dentro de los fertilizantes mineralorgánicos denominados Permaxion se presenta una forma balanceada, no descompensada en su composición, garantizando en la fase de crecimiento los requerimientos nutricionales del cultivo que corresponda con esas tasas de extracción, tanto en crecimiento como en producción. Entonces, no debe generarnos sorpresa el ajustar los grados bajo un criterio de balance, porque eso genera la mejor respuesta a nivel del cultivo. Si continuamos aplicando altas cantidades
de NPK en forma descompensada, continuaremos agudizando estos desbalances y cada vez los requerimientos de ciertos elementos serán mayores, pues, para poder cubrir esos desbalances. Los esquemas de manejo del cultivo de aguacate y del cultivo en general deben ser compensados y deben ser compensados desde la fertilización biomineral orgánica, compensados con aplicaciones de materia orgánica, compensados con la aplicación de enmiendas mejoradas, compensados con el enriquecimiento de la actividad biológica en el suelo. Hacia allá deberá dirigirse los esfuerzos si estamos pensando en hacer eficiente la fertilización y si estamos pensando en el adecuado manejo de los suelos bajo el criterio de sostenibilidad. Los fertilizantes se deben ajustar a la variabilidad espacial y temporal de los suelos y lograr aportar todos los requerimientos nutricionales para cualquier etapa de desarrollo del cultivo para el que son recomendados. Si logramos esto, lograremos una fertilización eficiente y manejo del suelo en el cultivo de aguacate y en otros cultivos en general, lo que se debe traducir en un mejor retorno de la inversión y en una mejor relación en términos de pesos del fertilizante por kilogramo de fruta producida, que es la pretensión final, pues, de todos, que quiere decir producir a un menor costo, manteniendo el suelo como renglón principal de la actividad agrícola, como renglón principal de la actividad del cultivo del aguacate. Muchas gracias.